Atención a la última hora porque se ha filtrado la verdadera relación de William y Kate Middleton. William está ahora mismo también en un escándalo que se está investigando parecido al de su tío, el príncipe Andrew. Curiosamente, el padre de las protagonistas que vamos a hablar, las princesas Eugenie y Beatriz. En los últimos años esta relación entre primos se ha ido enfriando de manera gradual y tras las acusaciones de sus padres, pues ellas han decidido posicionarse y no es la primera vez que lo hacen contra corriente o contra William. Los nuevos correos electrónicos entre Andrés Mountbatten Windsor, el que era el príncipe Andrew, Sarah Ferguson, su ex mujer, y Jeffrey Epstein complican aún más una situación ya de por sí delicada que contiene pruebas que ponen en entredicho a los implicados, entre ellas una fotografía comprometedora del hijo de Isabel II arrodillado sobre una mujer. Mientras tanto, su ex esposa le propone matrimonio con la frase «estoy a tu servicio». Poco a poco estos hechos han ido afectando la reputación de la familia real, que inicialmente no había sido tan contundente, de hecho había intentado minimizar el asunto y los únicos que habían querido poner el foco habían sido el príncipe William y Kate Middleton, que parece que hay una relación lejana. Carlos III recientemente también mandó un comunicado confirmando su cooperación con la policía que decía lo siguiente: el rey ha dejado claro con palabras y acciones sin precedentes su profunda preocupación por las acusaciones que continúan surgiendo respecto a la conducta del señor Mountbatten Windsor. Se trata así de un paso adelante que se dio para reducir el ruido y las críticas, aunque ninguno de los miembros de la familia, incluidos William y Kate Middleton, han querido hacer declaraciones al respecto. Por el momento, ni Guillermo ni Kate han manifestado públicamente su descontento con el caso Epstein, se supone, lógicamente, pero los medios británicos han filtrado que en privado sí muestran preocupación. La presión para pronunciarse debido a su vínculo familiar era considerable, pero ellos aseguran que más allá del parentesco, nunca mantuvieron una verdadera cercanía con quien en su día fue el hijo favorito de Isabel II y una de las personas de confianza de su padre. Esto sí es verdad porque en la biografía de Harry, él alude no exactamente al escándalo que ya lo rodeaba a su tío, sino a un encuentro que tienen en casa de su tío con la reina Isabel II. Un encuentro que tienen él y Meghan Markle. Y por las palabras yo entendí que la relación no era especialmente cercana, ¿no? Él dice, a Meghan le llamó la atención que el hijo de Isabel II, el príncipe Andrew, se arrodillara o hiciese una reverencia ante su madre, incluso en un ámbito privado. Esto lo cuenta Harry y en su momento ya dijimos que parecía un poquito rara esa relación. En cualquier caso, una fuente cercana a la revista Hello, el Hola Inglés, dice lo siguiente: todos conocen los sentimientos de Guillermo, de William, hacia su tío, nunca ha tenido una relación cercana con él. Y es que, mientras para Harry sus primas Eugenie y Beatriz han sido su gran apoyo durante su contienda con Buckingham Palace, para el príncipe de Gales su vínculo es más con Peter y Zara Tindall, los hijos de la princesa Ana. Esto es verdad a medias. Es verdad que cuando ocurre todo el Megxit, este momento donde Harry rompe todo vínculo con la casa real inglesa y con su familia, acompañado de Meghan Markle, solo tienen el apoyo y de hecho llegan hasta salir en alguna de las docuseries que hicieron en Netflix una de sus primas, no las dos, una. No sabría decir ahora mismo cuál era, pero creo que sí, que salía dando declaraciones. La recuerdo en imágenes de archivo ahora, pero creo que también dio alguna que otra declaración. Evidentemente eso no sentó nada bien a William, no sentó bien tampoco y no sienta bien que ellas dos sean un poco los ojitos derechos de Carlos III. Carlos III, ahora que en este momento ha decidido
romper con su hermano y con Sarah Ferguson por el bien de la corona, pues llama bastante la atención el hecho de que a sus ojitos derechos Eugenie y Beatriz las ha dejado prácticamente en un limbo. Ellas se han posicionado con sus padres, lógicamente. Las pruebas son bastante tajantes, las que vinculan a este matrimonio con Jeffrey Epstein, pero la distancia también se ha trasladado hacia Kate Middleton. Con ella nunca han tenido una relación fuerte, de hecho con Meghan sí, pero siempre se ha omitido un poco el papel de las primas en todo esto. Entiendo que por respeto, entiendo porque a lo mejor ellas no querían polémica, entiendo también por su posición dentro de la familia. Pero dicen esta misma fuente de la revista Hello que Kate apenas ha mantenido cercanía con las hijas del ex duque de York. No parecen tener una relación cercana con ninguna de las hermanas y afirman, no tienen mucho en común. La tensión entre los hermanos siempre ha afectado de manera significativa la relación de William con ellas, quienes de forma discreta se acercaron mucho a Harry. Y a ver, no hay que olvidar, estas chicas son un poquito más pequeñas que Harry, vale, entonces un poco por edad. Creo que la mayor se lleva más de 7 años, en este caso con William. Pero bueno, ambas hermanas sí mantienen contacto constante con Harry, se consideran mejores amigos. Las parejas de ellas, también hay fotos por ahí donde podemos verlo. Edoardo Mapelli, el otro, salen con Harry hablando sin ningún problema. Pero dicen que Eugenie en particular parece estar más próxima a Harry que a William. Yo ya lo he dicho, hay una que sí, que es el ojito derecho de Carlos III y otra es el ojito derecho de Harry. Entonces, ¿dónde deja esto a William? Pues fuera de lugar. Dicen que el príncipe de Gales se ha esforzado por invitar a Beatriz y Eugenie, así como a otros primos, para que le ayuden a organizar una fiesta anual en los jardines del Palacio de Buckingham. Sin embargo, la iniciativa quedó a medias, ya que, aunque mostraba la intención de incluirlos en todo esto, pues ya sabemos cómo es William, que también es bastante egocéntrico y bueno, pues le preocupaba que ganasen demasiado protagonismo. Es muy fuerte lo de William. Dice, es que claro, dice, a ver, lo que dice por aquí es que al punto de trabajar y ser financiados por los contribuyentes, pues que no era una imagen que él quería dar como futuro rey. Era un escenario que descartó por completo. Bueno, a ver, si nos ponemos así, yo creo que tampoco tienen relación, William especialmente, con sus otros primos, también por edad, porque ahí ya la diferencia de edad ya alcanza las 2 cifras con los hijos del príncipe Edward. Entonces, bueno, William dicen que prefiere mantener distancia con ambas hermanas para evitar que cualquier polémica pueda involucrarles a él o a Kate o a sus hijos. De manera similar, su esposa evita cualquier interacción que pueda afectar su imagen. Madre mía, vaya estrés. Una fuente ha señalado al Daily Mail, ojito porque yo ya me huelo un poco tabloides británicos, en este caso contra estas chicas que hasta donde se sabe no han hecho nada. Quienes lo han hecho han sido sus padres y bueno, que ni Eugenie ni Beatriz iban a ser miembros activos de la realeza, pero que se han beneficiado de su conexión familiar. Quizás se le olvida a esta fuente que Carlos III fue el que decidió incluirlas en los eventos de la Casa Real, entre otras cosas, para limpiar su imagen y que la familia real no fuese de 4 y se ampliara un poquito el espectro después de la salida de Harry. E incluso también hubo rumores de que Carlos III las quería tener a su lado porque era una conexión que podría tener con su hijo. Así parece que las princesas conservarán sus títulos, pero alejadas de cualquier protagonismo público, en especial con lo que tiene que ver con William y con Kate Middleton. Pues la cosa, como digo, está tensa. Ellas pues han sido salpicadas en todo esto. No se esperaba. Y bueno,
La verdad es que yo creo que no podemos acusarles de nada, ni siquiera de complicidad, porque no hay nada al respecto. Ellas no tienen ningún tipo de vinculación y si se han visto beneficiadas o no, también eran un poco más pequeñas. No lo sé, no lo sé. Yo de todas formas creo que el carácter de William es bastante especialito y creo que va a dar más titulares incluso que su propio padre como futuro rey de Inglaterra. De hecho, hay un movimiento en Reino Unido que dicen que Carlos III abdique directamente en George, el hijo pequeño. Así están las cosas, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo, gracias por estar ahí.